Bueno, lo primero de todo, buenas noches y muchas gracias por su interés y por estar aquí. Les han enviado por internet un esquema de mi intervención y también lo han podido recoger afuera a la entrada. Bueno, yo voy a hablar de la encíclica Laudato Si, que es la segunda encíclica, o mejor dicho, el segundo gran escrito, porque el primero no era una encíclica, el primero era una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Bien, este es el segundo gran escrito del Papa Francisco, esta encíclica sobre la defensa de la creación. Y presento este escrito del Papa en el contexto de estas conferencias sobre la cuestión ecológica y su relación con la fe cristiana. Y bueno, también en plan introductorio, a mí me parece que el texto de esta encíclica, que tiene ya 4 años, apareció en el año 2015, por tanto tiene 4 años ya de existencia, pues ahora ha cobrado una nueva actualidad con este sínodo que acaba de terminar en Roma sobre la Amazonía, que también ha tratado fundamentalmente una de las cuestiones que ha tratado, porque ha tratado muchas cuestiones, es la defensa de la tierra y los problemas ecológicos que se plantean en aquellas tierras. Bien, este escrito del Papa Francisco está dirigido no solo a los cristianos, sino que también podríamos considerarlo dirigido a todos los seres humanos, porque esto del cuidado de la tierra interesa a todos. Es un asunto que a todos nos compete y en el que todos debemos colaborar. En esta encíclica, además de una serie de consideraciones que importan a todos los seres humanos, podemos encontrar una serie de reflexiones que interesan más especialmente a los creyentes. Pero estas reflexiones que interesan más particularmente a los creyentes no son un añadido a las primeras, sino un reforzamiento, porque la fe cristiana recoge todo lo bueno que hay en el espíritu humano, en el campo de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la ética, de la política. Todo lo bueno lo recoge, todo lo bueno lo aplaude y todo lo bueno lo ratifica. Y en muchas ocasiones le da un nuevo sentido y lo ilumina con una nueva luz que procede de la referencia a Dios que tiene toda la realidad. Desde este punto de vista, la encíclica puede considerarse un modelo de diálogo con la cultura y con la ciencia. En el escrito del Papa encontramos otras 2 líneas de diálogo que interesa notar. Una de diálogo ecuménico, como queda claro en la referencia que el Papa hace en la misma introducción de su escrito al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Bartolomé de Constantinopla, y recoge de este patriarca ortodoxo una idea interesante que se ha repetido ahora en este sínodo sobre la Amazonía, el hecho de que hay pecados contra la creación. Esta es una idea del patriarca Bartolomé. También hay otra línea de diálogo intracatólica con las distintas conferencias episcopales. Esta es una característica de este Papa. Los papas anteriores, lo habitual era que fueran los obispos y las conferencias episcopales las que citaban al Papa. Bueno, con Francisco ha ocurrido el fenómeno, vamos a decirlo así, no contrario, pero bueno, el fenómeno, digamos, distinto, de que sea él el que a veces cita a las distintas conferencias episcopales. En esta encíclica Laudato Si aparecen citadas la conferencia episcopal sudafricana, la conferencia portuguesa, la filipina, la canadiense, las conferencias episcopales de Bolivia, Alemania, Brasil, Nueva Zelanda, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos de América, Australia, como ven, también los obispos argentinos, y ya los he citado a todos, y también la conferencia episcopal del episcopado, la conferencia general del episcopado latinoamericano. El talante ecuménico del escrito aparece también en las 2 oraciones por la tierra
con las que concluye este escrito, que si lo tienen o lo buscan en internet, pues quizás sería interesante. Yo no las voy a leer porque pues las pueden leer ustedes. Este escrito acaba con 2 oraciones por la tierra, una de ellas específicamente cristiana, pero la otra me parece que puede compartirse con todos aquellos que creen en un Dios creador omnipotente. Y una cosa más antes de pasar a los contenidos. Como no podía ser de otra manera, el magisterio de Francisco prolonga el magisterio de los papas anteriores. Y así son continuas las referencias de este papa en sus escritos a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Y Francisco se deja acompañar de otros autores. Uno muy querido por él es Santo Tomás de Aquino, y en este escrito también se deja acompañar de Buenaventura, el gran teólogo de la escuela franciscana, que, bueno, pues es, digamos, San Francisco de Asís, el gran santo, el gran cantor de la naturaleza. Vale, paso directamente a los contenidos de este escrito y comienzo con este punto primero, la clave de todo. Pues la clave de todo es la comunión y la relación. La comunión es una de las claves para entender al ser humano y para entender al Dios cristiano. El Dios cristiano es único, pero no solitario. La esencia, lo que define al Dios cristiano es ser comunión, comunión inefable de 3 amantes unidos por una relación sin fisuras: el amante, el amado y el coamado. El tercero amado por los dos y que ama a la vez a los dos. Así podemos decir que hay amor, no solo cuando hay amante y amado, sino cuando el amor entre el amante y el amado se abre al coamado. Entonces el amor no corre peligro de convertirse en un egoísmo de 2, sino que se manifiesta como apertura y fecundidad. Este Dios amor, comunión de personas, es un Dios creador, un Dios que no quiere guardar para sí el gozo del ser y de la vida, sino que quiere compartirlo. El Dios amor busca un interlocutor, alguien que pueda responder a su amor. Y por eso el amor hace a Dios creador. El mundo y sobre todo el ser humano son resultado del amor. Quizás no tienen razón de ser, porque podían no haber existido, pero tienen razón de amor. Por tener su origen en Dios, en el mundo y en el ser humano hay una huella de Dios, una huella de la comunión. Leo un texto del Papa, literal, dice: para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo, creado según el modelo divino, es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente. Esta huella, que en el universo se manifiesta en las constantes interrelaciones, esta huella del Dios creador, comunión trinitaria, que en este mundo se manifiesta, digo, en las constantes interrelaciones, también se manifiesta de forma personal y maravillosa en el ser humano. El ser humano creado a imagen de Dios, creado a imagen de la comunión. Precisamente la creación del ser humano como varón y mujer es la posibilidad de la comunión y la manifestación de que el ser humano está hecho para el otro, para la comunión. No solo para la comunión con los otros seres humanos, sino también para la comunión con Dios, que le crea por amor y le llama al amor.
y también para la comunión con la Madre Tierra, nuestra casa, nuestro hogar, que hace posible la vida y nuestro sustento. Vuelvo a citar al Papa: la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Ahí es donde nos santificamos y donde crecemos humanamente, en la relación. Todo está relacionado. La encíclica del Papa lo deja muy claro. Vuelvo a citarle, dice: así como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Esta relación entre todo lo real alcanza dimensiones personales cuando se trata de la relación del ser humano con Dios, de los seres humanos entre sí y de los seres humanos con el conjunto de la naturaleza. La clave del universo es la comunión, porque Dios es comunión. Y una comunión que hay que entender en sentido fuerte. No es una relación desde fuera, es una interpenetración, en el sentido de que nos pertenecemos mutuamente. Somos parte los unos de los otros y por eso dependemos los unos de los otros. Dependemos de la naturaleza. El ser humano es una parte de la naturaleza. Bien, el segundo punto que les indico es que esta encíclica avala las predicciones catastróficas que muchos científicos y muchos entendidos en estas cuestiones pues llaman la atención. Las predicciones catastróficas, leo literalmente la encíclica, el número 161, bueno, eso es lo de menos. Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía, dice el Papa. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual es insostenible y solo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. Bien, estas palabras del Papa sirven para darnos cuenta de cuál es su orientación y por la preocupación que él tiene por el cuidado de esta casa común, de esta hermosa tierra que Dios nos ha regalado. Se trata de un grito de alarma, de una llamada profética, que como todas las buenas profecías no busca destruir, sino construir, no busca condenar, sino convertir, no busca alarmar, sino mejorar. Esta encíclica, cuando salió, no gustó a todos. No gustó a los que niegan el calentamiento global, a las grandes petroleras, al sector del carbono y de la minería, a los que comercian con diamantes obtenidos con sangre y a los políticos que les protegen. Tampoco gustó a los bancos, a las instituciones. Los bancos son las instituciones que, cuando hay una crisis financiera, son los que más se enriquecen. Pero quizás esto de que no gustase a determinados sectores es una prueba más de la oportunidad y necesidad de esta encíclica. A veces el valor de una denuncia o de una propuesta se mide por la oposición y el rechazo que suscita. Tan interesante como saber quiénes son tus amigos, a veces es saber quiénes son tus enemigos. La encíclica es una defensa del medio ambiente, pero es sobre todo una defensa de la humanidad, una defensa especialmente de los más pobres, de los que más sufren las consecuencias
de este crecimiento desmesurado y de esta explotación indiscriminada de los recursos. Esta defensa requiere un cambio de del paradigma tecnoeconómico, consumista y de rentabilidad inmediata por otro paradigma de diálogo, colaboración y solidaridad. Bien, el Papa ha tenido bien en cuenta los datos más seguros y fehacientes que en los últimos decenios han llevado a muchos a la conclusión de que esto no puede seguir así, porque si seguimos así nos quedaremos sin casa, y si nos quedamos sin casa no tendremos dónde vivir. Bien, después de decir que esta encíclica avala estas predicciones un poco alarmistas, pues paso al tercer punto, los datos que aporta la ciencia y la observación, y luego ya en una segunda parte diré algunas cosas que nos pueden interesar más particularmente a los creyentes sobre, digamos, la teología de la creación. Bueno, los datos que aporta la ciencia y la observación. Esta encíclica tiene dos partes y la primera parte está destinada a ofrecer y a reflexionar sobre una serie de datos que aporta la ciencia y también aquellas organizaciones y personas preocupadas por la cuestión ecológica. Se trata, diríamos, de una lectura de los signos de los tiempos. Esta lectura ayuda a profundizar y a conocer mejor la revelación y, por otra parte, nos invita a encontrar soluciones éticas ante los graves problemas que se nos presentan. Los datos son conocidos, enumero los más llamativos. La contaminación del aire y del suelo, que afecta a la salud de las personas y de los animales. El humo de la industria, los insecticidas. Segundo dato, que siempre sale en la prensa cada vez que la temperatura sube o baja o tenemos aquí la gota fría, el cambio climático. No hay duda de que la temperatura sube. Hay un consenso científico que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático debido a la concentración de gases, con las consecuencias que esto tiene en el aumento del nivel del mar. Ya hay muchas alarmas en este sentido. Dentro de 10, 15, 50 años sobre todo van a desaparecer muchas islas y sobre todo lo que van a desaparecer son muchas playas. Bien, y también los hielos polares que se funden. Bien, la destrucción de ecosistemas. Tercer dato, agotamiento de los recursos naturales, sobre todo el agua. Cuarto, pérdida de selvas y bosques, pulmones del planeta. Quinto, deterioro de la calidad de vida humana y degradación social. Crecimiento desmesurado de muchas ciudades, acumulación de residuos, contaminación acústica y visual, violencia, agresividad, narcotráfico. En nuestras grandes ciudades pues aparece todo esto. Y sexto dato, tan importante como los anteriores, la debilidad de las reacciones, porque los poderes económicos justifican la situación actual, donde prima la búsqueda de beneficio y la especulación, y los poderes políticos ya sabemos que están supeditados a los económicos. Al final, gobierne quien gobierne, el problema es la economía. Bien. En esta encíclica hay un numerito que habla de las dinámicas del mundo digital, esto que está tan de moda, y dice que estas dinámicas del mundo digital, que los jóvenes están tan entusiasmados y los no tan jóvenes también, no favorecen la capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad o de amar con generosidad, y reemplazan las relaciones personales por relaciones ficticias, o al menos medidas por una pantalla. A cualquier cosa hoy en Internet le llaman amigos. Seguro que la mayoría de ustedes tienen o conocen o saben sus hijos, a lo mejor seguramente sus hijos, seguro, y probablemente ustedes tienen una página de Facebook, bien, y ahí tenemos un montón, digo tenemos porque yo también la tengo, un montón de amigos, ya. No sé ni quiénes son. Vale. Bien, la causa final de toda esta situación es el dinero y el poder que de un modo u otro a todos nos tienta.
Dinero y poder, que son las dos caras de la misma moneda. Negocios rápidos, sin pensar en las consecuencias presentes y futuras, gobiernos plegados a la política de mercado, las finanzas que ahogan la economía real. Y los más perjudicados, pues los de siempre, los pobres. El deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan a los más débiles del planeta. Y por eso, dice el Papa, el planteo ecológico es un problema social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que es imposible generalizar. Y dicho todo esto, paso a la segunda parte, a partir del punto cuarto de mi esquema, el punto cuarto que he titulado La buena noticia de la creación, el evangelio de la creación. Bien, en un segundo momento, el Papa busca la luz de la fe. Esto nos interesa particularmente. A lo mejor con la primera parte, pues es posible que alguno no esté muy de acuerdo. Bueno, igual con esta segunda parte podemos estar todos más de acuerdo y podemos profundizar y mejorar la calidad de nuestra fe. Bien, digo que el Papa busca la luz de la fe que nos invita a contemplar el misterio de Dios en la naturaleza, Dios presente en la naturaleza, y recibir el mundo como don. Y los dones, los regalos, implican gratuidad y responsabilidad. El mundo puede considerarse, y el ser humano y el mundo pueden considerarse como naturaleza. De esta consideración se ocupa muy bien la ciencia, que nos explica que la evolución ha hecho posible este universo y la aparición de la vida sobre la Tierra. Pero también es posible considerar el mundo y el ser humano como creación, como realidades que tienen su razón de ser y su origen último en la buena voluntad de Dios que crea por amor. Mientras la ciencia nos habla de cuándo comenzaron las cosas, ya sabemos que todo comenzó hace 14.800 millones de años, ya sabía yo, que me pasaba de varios miles. Vale, ya sabemos, esto nos lo explica la ciencia. ¿Cuándo comenzó el mundo? ¿Cuándo comenzó todo? Bien, ¿cómo se desarrolló todo? La teología se ocupa del origen, de lo que hace posible que haya comienzo, que haya evolución y que la realidad siga estando ahí. Nosotros, los profesores de religión, si hay aquí alguno, no se os ocurra discutir la teoría de la evolución en clase. La buena pregunta no es esta. Esto lo acepta todo el mundo. Además, es lo que mejor explica la aparición de la vida sobre la Tierra. El magisterio de la Iglesia también acepta esta cuestión. Aquí la cuestión no es la evolución. La cuestión del profesor de religión es ¿por qué hay evolución? ¿Por qué comenzó todo? Esta es la cuestión. El origen, no el comienzo. El comienzo tiene un tiempo. El origen, ¿qué es lo que hace posible que haya comienzo? Que haya evolución. ¿Qué es lo que hace posible que la realidad siga estando ahí, sustentada por una fuerza misteriosa que la mantiene en el ser después de habérselo dado? Palabras del Papa: para la tradición judío-cristiana o judeo-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver la creación con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. Bueno, pues paso a hablar de la buena noticia de la creación y comienzo, punto 4.1, la naturaleza, manifestación de Dios. Para el creyente, y eso lo decía ya Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, la naturaleza es como un libro que Dios ha escrito. Un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. El Papa, citando a los obispos de Canadá, dice:
ninguna criatura queda fuera de esta manifestación de Dios. Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella es, además, una continua revelación de lo divino. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. Que Dios se da a conocer en la creación, que junto con la revelación sobrenatural por medio de los profetas de Israel y de Jesucristo, hay también una revelación natural, una revelación en la naturaleza, es doctrina tradicional católica, fundamentada en la Carta a los Romanos, que encontró una expresión autorizada en el Concilio Vaticano I y últimamente en los escritos de Benedicto XVI. Francisco se expresa con un lenguaje pastoral y dice: junto a la revelación propiamente dicha, la Biblia, diríamos, para entendernos, junto a la revelación propiamente dicha contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas. Si recuerdan, el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. No solamente la Escritura es revelación de Dios, también el cielo está diciendo algo. Pregona la gloria de Dios y la tierra, claro, el cielo es una manera de decir todo el universo. El Papa cita a Tomás de Aquino para precisar que es la realidad en su conjunto y no un aspecto de la realidad la que revela a Dios y manifiesta su bondad, porque cada criatura por sí misma pues es muy limitada y por eso es viendo el conjunto cómo caemos en la cuenta de la bondad y de la maravilla de Dios. Punto 4.2 de mi esquema: Dios presente en la naturaleza. No solamente la naturaleza revela, dice algo sobre Dios, sino que también, algo más interesante y más importante, Dios está presente en todas las cosas y por eso todos nos mantenemos en el ser. Todos nos mantenemos en el ser porque el Espíritu de Dios está en lo más profundo de la realidad. Los que a lo mejor tienen la buena costumbre de rezar la liturgia de las horas, a lo mejor les suena un himno que dice: no hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro. No hay brisa si allí no está el Espíritu de Dios, y no hay monte si dentro no está el Espíritu de Dios. Bien, la naturaleza manifiesta a Dios porque es el lugar de su presencia. En cada criatura habita su espíritu vivificante. Son palabras literales del Papa. Pero esta presencia de Dios en la realidad, el Espíritu de Dios que lo sostiene todo, no manipula la realidad. Al contrario, la sostiene, no la manipula. Dios respeta la creación y hace que la naturaleza se haga a sí misma. Dios, más que hacer, Dios no hace, hace hacer, impulsa a hacer. Por eso puede parecer que la naturaleza funciona por sí misma sin que Dios intervenga, porque la presencia de Dios en la naturaleza es silenciosa y no se puede detectar con métodos físicos. Dios está presente en lo más íntimo de cada cosa sin condicionar la autonomía de las criaturas, y esto da lugar a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esta presencia divina en cada cosa, en toda la realidad, es la continuación de su obra creadora. La creación es una obra continua, no es algo que empezó un día, no, es algo que continúa permanentemente. La vida está ahí porque Dios la sostiene permanentemente en el ser. El Espíritu de Dios llenó, son palabras del Papa, el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo. Bueno,
Y esto de que Dios sea creador es un motivo de esperanza. La vida es una maravilla. La vida está ahí y no sabemos casi por qué. La vida es un milagro. Y para nosotros los creyentes, la vida está ahí porque Dios nos la ha dado y nos la ha regalado. Dios es el creador, el que ha hecho posible la vida. O sea, el que ha hecho posible que de la no vida, del no ser, de la nada, que antes éramos, de la no existencia, de pronto existamos. Dios es el que hace posible el salto de la nada al ser. Ya, pues por el mismo poder por el que la nada o de la nada puede salir el ser o puede saltar al ser, por el mismo poder puede también devolver la vida y resucitar a muertos. ¿Para qué se necesita más poder? ¿Para nacer o para resucitar o para mantenerse en el ser? El nacimiento, cuando aparece la vida, eso es un salto de la nada al ser. Antes de pronto no existía y de pronto existe la vida. Cuando se une el cigoto con el espermatozoide, me es igual, cuando sea. Ahí aparece algo, un salto. Bueno, pues este mismo poder puede hacer posible la resurrección. Si pudo crear el universo de la nada, también Dios puede resucitar muertos y puede vencer al mal. Y otra cosita también a propósito del Dios creador, motivo de esperanza, es pensar que el Dios creador sitúa a los otros poderes en su lugar. Los otros poderes no pueden hacerle sombra. Confiar en esos otros poderes es confiar en lo que no tiene futuro. Literal del Papa, la mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. Vale, paso al punto 4.4 de este esquemita mío, la naturaleza don de Dios al ser humano. Bien, la naturaleza es un don, un regalo que Dios nos ha hecho. La tierra es el regalo que Dios nos hace junto con la vida. Dios nos regala la vida y nos regala una tierra y una casa donde poder vivir. Pero claro, eso de que Dios nos lo regala es un motivo de agradecimiento, pero eso tiene enormes consecuencias sociales. El mundo es un don. La tierra nos precede, nos ha sido dada. Y considerar la tierra como don permite responder a una acusación lanzada contra el pensamiento judeocristiano, como si estas palabras del Génesis, donde Dios invita al ser humano a dominar la tierra, avalasen la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta, dice el Papa, esta idea, no es una correcta interpretación de la Biblia tal como la entiende la Iglesia, porque eso que dice el Génesis de dominar la tierra se trata de un dominio pacífico, para que podamos vivir y subsistir. No es un dominio dilapidador, es un dominio para que podamos comer y alimentarnos. Y lo deja muy claro, si leen despacio el texto del Génesis, lo deja muy claro. Por eso el texto sobre dominad la tierra debe leerse junto a otro texto del capítulo 2 del Génesis que habla de labrarla y cuidarla. Labrar la tierra y cuidarla. La tierra es un don, sí, pero es un don para todos los seres humanos y para todos los pueblos. Toda la tierra es un don para todos, no una parte de la tierra para algunos y otra parte de la tierra para otros, y para otros ninguna. Por eso, si toda la tierra es un don para todos los seres humanos, allí donde los bienes de la tierra no llegan a todos, no se respeta la voluntad de Dios. Dios creó el mundo para todos. Y por eso
el planteo ecológico tiene también una perspectiva social que debe tener en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. Y el Papa dice algo que molestó a algunos y no se dieron cuenta esos a los que les molestó, que ya lo había dicho tanto más claramente Juan Pablo II. En la encíclica Sollicitudo Rei Socialis. Allí Juan Pablo II dijo que eso de la propiedad privada no era un derecho absoluto y que era un derecho que debía subordinarse al destino universal de todos los bienes para todos los seres humanos. Y por tanto, este derecho a la propiedad privada no es absoluto. Lo absoluto es que todos tengan que comer. Eso es lo absoluto. Y por tanto, la propiedad privada tiene una función social. Y el Papa recuerda que ya Juan Pablo II lo había dicho. Literalmente, en la Sollicitudo Rei Socialis hay una frase de Juan Pablo II que yo, cuando la leí, la subrayé con 5 líneas rojas para que quedara clara. Sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación universal que Dios les ha dado. Ya lo dice la Biblia cuando dice: del Señor es la tierra y cuanto la llena. Bueno, pues si la tierra es del Señor, los que la usamos tenemos que hacerlo siguiendo la voluntad del amo. Y la voluntad del amo es que los bienes de la tierra lleguen a todos. Y estas consecuencias sociales de la tierra como don se extienden a la solidaridad intergeneracional. Hay que pensar en nosotros, claro. Hay que pensar en el resto de las personas, claro. Y hay que pensar en nuestros descendientes, en las futuras generaciones. No podemos consumir los bienes de nuestros nietos. ¿Qué tipo de mundo les vamos a dejar? Dicho esto, paso al punto 5 de mi esquema: responsabilidad humana de la crisis ecológica. Bien, esta cuestión ecológica llama a que encontremos caminos de esperanza y de futuro para la humanidad. Comienzo con una aclaración que me parece importante. La técnica no es mala. Eso de la ecología no es irse a vivir en tiendas de campaña. El ser humano nunca ha vivido en la naturaleza, nunca. Los animales sí, los seres humanos siempre eso. Han empezado construyendo tiendas de campaña. Ahora las tiendas de campaña las hemos convertido en edificios de cemento y todo lo que sea. Bien, el ser humano nunca ha vivido en la naturaleza, ha vivido en cuevas, cuando no tenía medios para construir, pero siempre se ha protegido de la naturaleza. Por eso la técnica no es mala. Al contrario, la técnica es un modo de colaborar en el proyecto creador de Dios. Pero la técnica tiene sus límites. Y peor aún, la técnica puesta al servicio del poder puede tener efectos desastrosos. Nunca la humanidad tuvo tanto poder, y nada garantiza que vayamos a utilizarlo bien. La gran pregunta es: ¿en manos de quién está tanto poder? El aumento del poder debe ir acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. El peligro no está en la técnica. El peligro está en la técnica puesta al servicio del poder y del enriquecimiento de unos pocos. Cuando solo importan los réditos, las finanzas ahogan la economía real. Por eso hay que buscar cauces que permitan a los más pobres acceder de manera regular a los recursos básicos. La producción, dice el Papa, son palabras literales, no es siempre racional y suele estar atada a variables económicas que fijan a los productos un valor que no coincide con su valor real. Esta búsqueda del beneficio a toda costa conduce al relativismo práctico, donde todo vale y todo se vuelve irrelevante si no sirve a los intereses inmediatos. Bien, el ser humano creado a imagen de Dios es la clave de todo. Dios ha creado la tierra y cuanto ella contiene para el uso
el disfrute y el placer del ser humano. Eso no impide, dicho esto, todo está a nuestro servicio, que cada criatura valga por sí misma. Y por eso, pues también hay que cuidar de las plantas y hay que cuidar y respetar a los animales. Ahora bien, dice el Papa, sería una incoherencia, y ahora verán la consecuencia que saca de ahí, sería una incoherencia preocuparse por los derechos de los animales y olvidarse de los derechos humanos. La postergación y olvido de estos derechos humanos siempre se hace a costa de los más débiles, los pueblos explotados, las víctimas de las guerras, los pobres, los inmigrantes, las mujeres con embarazos no deseados, los niños maltratados o los embriones humanos. Y ahora leo literalmente. Es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces no aplican esos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. También ahí hay vida. Por tanto, si en las plantas hay vida y hay que respetarlas, pues coherentemente, pues habría que ser también respetuoso con este otro lugar donde también hay vida. Se olvida que el valor inalienable de un ser humano va más allá del grado de su desarrollo. Y ya voy terminando con estos dos últimos puntitos, vida y espiritualidad ecológicas. Bien, esta encíclica termina con un canto a la esperanza. El Papa confía en el ser humano, en nuestra capacidad de conversión y de mejora, porque no hay nada que pueda anular nuestra abertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni nuestra capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A veces, ante los graves desafíos que se plantean a nuestras sociedades y a la vista, a veces, de la inoperancia y también de la corrupción de nuestros políticos, de aquellos que deberían tomar iniciativas e impulsar soluciones, a la vista de todo eso, las personas adoptamos actitudes pasivas y nos desanimamos. Y a lo sumo nos quedamos en una queja impotente. Pero el Papa, al final de su encíclica, no nos propone que nos quejemos. Propone una serie de actitudes humanas y cristianas que cada uno estamos en condiciones de adoptar. Estas actitudes contribuyen decisivamente a la protección de la naturaleza y a una mejor calidad de vida, aunque a veces no seamos del todo conscientes de ello y no veamos los resultados inmediatos. Bien, es necesario cambiar nuestros hábitos consumistas. Dice una frase del Papa que es muy buena: mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Cuanto más vacío está tu corazón, más necesitas ir de compras. De ahí la necesidad urgente de una educación ecológica y de cobrar conciencia de nuestra responsabilidad como consumidores. De nuestra responsabilidad como consumidores, cuando dejamos de adquirir ciertos productos, obligamos a modificar el comportamiento de las empresas. Si no les compramos, pues venderán otra cosa, pero dejarán de vender eso que es perjudicial. Bien, hay que educar a nuestros jóvenes para que asimilen que el consumismo no da la felicidad. Hay que evitar el uso de plásticos y de papel, reducir el consumo del agua, no para beber, sino para otras cosas. Separar los residuos, cocinar solo lo que se puede comer. Cocinar solo lo que... Iba a decir cuánta comida hay en estos contenedores de ahí delante. Tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar el transporte público.
La familia, dice el Papa, es el lugar para cultivar los primeros hábitos del amor y del cuidado de la vida. Y para los cristianos una espiritualidad ecológica, porque lo anterior sirve para todos, y lo dicen muchos. Para los cristianos una espiritualidad ecológica. El Papa hace una denuncia. Dice, tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Después de la denuncia, un recordatorio. La espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, ni de la naturaleza, ni de las realidades de este mundo. Si no cuidas tu cuerpo, si no te alimentas bien, si no descansas bien, al final pues no podrás rezar porque estarás enfermo y estarás mal y no podrás cultivarte espiritualmente. La espiritualidad no está desconectada del cuerpo. Una propuesta. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. No apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos con lo que no poseemos. Y finalmente, una referencia a Jesús, cuando habla de los pájaros y dice que ninguno de ellos está olvidado de Dios. ¿Seremos capaces de maltratarlos o de hacerles daño? Y acabo con este último puntito, no a los dualismos. 3 minutos o 4, 3 y acabo. Luego 5 minutitos o 10, no más, por si hay alguna preguntita que quieran hacer o algún comentario mejor que pregunta. Bien, acabo con este enunciado no a los dualismos. Algunos cristianos, hay gente, personas entre nosotros, que se preguntan si el magisterio de la Iglesia debe entrar en el terreno de la ecología, e incluso se preguntan qué tiene que ver el ser humano, qué culpa tengo yo de las catástrofes naturales o de las inundaciones que hace poco hubo por aquí o hay por otras partes de forma más grave, ¿qué culpa tengo yo? Al día siguiente de salir esta encíclica, una persona creyente sincera me preguntaba, sin ningún asomo de crítica ni trasfondo ideológico, ¿qué culpa podía tener el ser humano en los terremotos, tsunamis e inundaciones? Es verdad, las catástrofes naturales son tan antiguas como la Tierra. Y también es posible que estas catástrofes naturales estén relacionadas con la evolución y con el ciclo de la vida. Por ejemplo, como seguramente alguno de ustedes o muchos de ustedes saben explicar mejor que yo, las placas tectónicas, ¿por qué hay terremotos? Pues porque se mueven las placas tectónicas, pero las placas tectónicas causantes de los terremotos juegan un papel preponderante en la regulación de la temperatura terrestre y contribuyen al reciclaje de gases con efecto invernadero, como el dióxido de carbono, por medio de la renovación permanente de los fondos oceánicos. O sea, que si no hubiera terremotos, no se renovaría el aire ni se podría vivir. Todo está relacionado, sí. Y me interesa subrayar aquí, a propósito de la pregunta ¿qué tengo que ver yo con los terremotos o con las catástrofes naturales? Ahora vamos a ver qué tengo que ver, porque sí que tengo que ver. En estos acontecimientos que parece que escapan a nuestro control, sus efectos mortíferos tienen mucho que ver con la acción humana. Y sus efectos negativos siempre recaen en los más pobres y desvalidos. ¿Por qué un terremoto produce miles de muertos en algunos lugares de la Tierra, mientras que otro terremoto de intensidad semejante o superior produce algunos daños materiales y en el peor de los casos algún herido y quizás algún muerto? En Japón hay terremotos muy serios. Y lo que pasa es que, bueno, que se mueven 4 muebles. Pero un terremoto de calidad inferior en Perú, pues ahí tenemos ya el lío armado y los miles de muertos.
No digo en Chile porque Chile precisamente es un país preparado, precisamente porque hay muchos terremotos, es un país muy preparado. Yo estuve en la iglesia de las Dominicas en el norte de Chile, en el desierto de Atacama un día, que allí hubo un terremoto y me dijeron las monjas, tranquilo, que no va a pasar nada. En fin, pasó lo que pasó, pero a mí no me pasó nada. Allí nadie se movió, nadie se inmutó. Bueno, construir casas de una u otra forma, esto sí que es responsabilidad nuestra. Claro, ahí podemos prevenir los efectos indeseados. Pero claro, esto de construir casas de una u otra forma solo está al alcance de quienes está. Hay lugares y modos de construir más seguros que otros. Los pobres siempre se ven utilizados a utilizar malos modos y malos lugares. Bien, y acabo de verdad. La encíclica del Papa se incluye de lleno dentro del magisterio social de la Iglesia. Es verdad que el Papa Francisco ha tocado un tema que sus predecesores no habían desarrollado con tanta intensidad, porque sí que lo habían tocado. Bueno, no hay que olvidar que el magisterio y la teología tienen que estar atentos a los signos de los tiempos. La labor del magisterio y la labor de la teología no es repetitiva, no es repetir lo que siempre se ha dicho, porque el Evangelio se aplica a circunstancias siempre nuevas y debe ofrecer luz en situaciones inéditas. Como bien ha sabido notar Francisco, el cristianismo, manteniéndose fiel a su identidad y al tesoro de la verdad que recibió de Jesucristo, siempre se repiensa y se reexpresa en el diálogo con las nuevas situaciones históricas, dejando brotar así su eterna novedad. Muchas gracias.